Bienvenidos a nuestra sección Reportando desde casa con los reporteritos escolares. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecerle a todos los otros estudiantes que se han vinculado. También vi que se conectó la persona de la biblioteca. Un saludo para él y para todos los que van llegando. Entonces, este es nuestro primer webinar que vamos a hacer desde la emisora. Bienvenidos todos a este espacio, la emisora escolar Green Stereo de la Fundación Ana Restrepo del Corral. Hoy en la mesa de trabajo, como reporteros escolares, nos acompañan Andrés Díaz, Rafael Martínez y Miguel Martínez. Junto a ellos compartiremos con dos doctores que ya más adelante los presentaremos. Hemos intentado y hemos querido explorar este tema de los webinars porque vemos que es una excelente herramienta para poder acercarnos al conocimiento. Cuéntanos, Miguel, ¿de qué se trata esto? Hola, así es, el aislamiento ha sido una oportunidad para fortalecer nuestro proyecto, Medios Escolares. Es el primer webinar organizado por la emisora escolar de la Fundación. Para iniciar, quiero contarles que los webinars se han convertido en la herramienta ideal para compartir conocimientos. Hoy hablaremos un poco sobre la historia de nuestro país. Nuestro webinar ha sido denominado Niños Explorando la Historia, la Batalla de Boyacá. En este espacio nos acompañarán invitados expertos en el tema de nuestro webinar, con quienes podremos dialogar en torno a la importancia de la Batalla de Boyacá, que marcó un hito en la historia de nuestro país. Apreciados panelistas, muchas gracias por su participación en este espacio de compartir conocimientos. Fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Hoy nos acompañan expertos en historia que, en esta conversación, compartirán partes de sus conocimientos con nuestra comunidad académica. ¿Quiénes están con nosotros? En primera instancia, queremos darle la bienvenida al doctor Sebastián Vargas. Él es historiador y magíster en estudios culturales de la Universidad Javeriana y doctor en historia de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Su campo de investigación e intervención son las políticas públicas de la memoria y los usos públicos de la historia. Actualmente es el director del programa de Historia en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Daniel, y saludo a todos los reporteros y, bueno, todos los que están aquí para esta conversación. Muchas gracias, doctor Sebastián. Ahora queremos presentar al doctor Daniel Gutiérrez. Él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y doctor en Historia de la Universidad París. Ha publicado 3 libros sobre la independencia y una historia narrativa de la campaña de 1818. Es coeditor de Paz en la República y compilador de las actas de los colegios electorales y constituyentes de Cundinamarca y de Antioquia. Los informes del espía de Colombia en la corte de Fernando VII. Actualmente es docente investigador de la Universidad Externa de Colombia. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Daniel Ciprián, por la invitación y a todos los que hacen posible este programa. Bienvenido, doctor Daniel. Bienvenido, doctor Jorge Salcedo. Él es el doctor en Historia de la Universidad Oxford de Inglaterra, teólogo y magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Es miembro de número en la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá y de Colombia. Actualmente es profesor asociado de Historia de Colombia del siglo XIX y XX del Departamento de Historia de Facultad Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana e investiga sobre la presencia de los jesuitas en Colombia desde finales del siglo XIX hasta el Concilio del Vaticano II. Es profesor historiográfico de Colombia en la maestría de Historia en la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, el doctor Jorge está tratando de conectarse, me estaba escribiendo, entonces ya en unos momentos estará con nosotros. Bueno, pues mientras que esperamos a que el doctor Jorge se conecte, pues abarcar la batalla de Boyacá es importante, ya que esta ha sido una de las fechas que nos ha pasado desapercibidas en las instituciones educativas. Siempre se han realizado izadas de bandera o actos similares que tienen como objetivo resaltar la importancia de conocer los acontecimientos históricos de nuestro país.
La emisora pretende aportar a la labor de formarnos como ciudadanos comprometidos con la sociedad. Queremos entrar en explorar este tipo de charlas académicas que son una excelente forma de acercarnos al conocimiento. Bueno, ahora que queremos contarles a los panelistas que nosotros iremos realizando una serie de preguntas que luego ustedes podrán responder. Para esto tendrán entre 3 y 4 minutos para que puedan compartirnos sus reflexiones al respecto e iremos recolectando preguntas que vayan surgiendo para realizarlas antes de finalizar nuestro webinar. Bueno, para abrir este debate nos gustaría que nuestros panelistas puedan darnos un breve contexto histórico de Colombia durante la década de 1810 a 1819. Sabemos que pues contamos con poco tiempo y es una larga historia que hay que contar, pero pues el propósito es poder reunir sus intervenciones y así hacernos a la idea de que vivíamos en aquella época de nuestra historia. Profes, muchas gracias. Precisamente estimamos importante poder iniciar con esta reflexión de contexto, ya que es afortunadamente un paso al porcentaje de los colombianos desconocemos total y parcialmente lo que pasó por aquella época en Colombia. ¿Qué pasó en el puente de Boyacá el 7 de agosto de 1919? De 1819. Sí, señor, la primera pregunta es esa. ¿Qué pasó en Boyacá el 7 de agosto de 1819? ¿Y en qué orden vamos? ¿Comienza Daniel o comienzo yo? Quien quiera iniciar, está bien, puede ser el doctor Sebastián. Bueno, pues nada, primero que todo, antes de entrar en materia, quería decirles que para nosotros también es muy difícil y es un reto estar acá hablando con ustedes, porque nosotros generalmente estamos hablando para otros públicos, para públicos, digamos, que se supone que ya saben qué es la historia, entonces uno entre historiadores o entre profesores, uno charla, es más cuestiones de detalles, ¿cierto? O contrapone diferentes versiones a raíz de las investigaciones que uno y que los colegas hacen, ¿cierto? Entonces acá es también para nosotros muy retador poder hablar de cuestiones que son muy complejas, muy difíciles, pues para un público que no necesariamente pues tiene claras muchas de las cosas que pasaron. Y en ese primer momento, entonces creo que esta primera pregunta es muy, muy importante, porque le atinan a algo que no siempre se trabaja en los colegios. Me parece muy bien que ustedes estén pues pensando en estos términos, en estas palabras, y es el tema del contexto, ¿cierto? O de un proceso. Es muy importante pensar que lo que pasó, o sea, la pregunta está bien enfocada desde el comienzo, no solo qué pasó el 7 de agosto de 1819, sino que hay que como que sacar un poquito el zoom más hacia arriba, ¿cierto? Y ver la cuestión un poco más larga, ¿no? Un poco más en términos de proceso, porque, pues claro, el 7 de agosto de 1819, pues ocurrió la batalla de Boyacá, que normalmente se considera como ese momento en el que las guerras de independencia por fin, digamos que se inclinaron a favor de Bolívar, ¿cierto? De sus hombres, del ejército libertador. Pero para que podamos comprender bien esto, el significado de esto, pues toca irnos más atrás y ver todo lo que venía pasando. Pues ustedes dicen, no, en esta década, en estos 10 años, al menos si comenzamos o si pensamos como en otra fecha importante, como un punto de arranque, que sería el 20 de julio de 1810, como el grito o la declaración de independencia, y sin embargo, pues ojalá podamos más adelante ver por qué también pensar esto como un punto de arranque es limitado, ¿cierto? O no nos permite ver otras cosas, pero bueno, al menos tener una idea de proceso, de que las cosas no se dan de la noche a la mañana, sino que hay todo digamos que una gran cantidad de factores que se van desarrollando a lo largo del tiempo, que son factores, pues sí, militares, digamos, hay una guerra y hay unas tropas, pero también yo creo que es muy importante que pensemos que es básicamente lo importante aquí en estos años, en esta época, es que hay un cambio cultural y un cambio político. Digamos, ya ahorita que Daniel hable, que él realmente es el experto en esta época y en estos procesos, puede dar más detalles,
pero yo creo que lo importante acá es que pensemos que es que no son solo héroes, fechas importantes y batallas o grandes acontecimientos, sino que hay cosas más complejas, que se demoran más tiempo y que incluyen a muchos más personajes de la historia, no solo a Bolívar, no es tampoco que lo pensemos como de buenos y malos, ¿cierto? De los españoles contra nosotros los buenos, sino que es mucho más complejo que eso. Entonces creo que ese es un primer paso muy importante que debemos comprender. Decía, para mí, ¿qué es lo importante de este momento de comienzos del siglo XIX y que de alguna u otra manera recordamos o celebramos ahorita 200 años después? Es ese cambio de la cultura y de la política que nos permite pensar la sociedad de una manera distinta, no ya en términos de cómo sucedía muchos años y siglos atrás, una sociedad que básicamente se basaba digamos, en una división entre reyes y sus súbditos, sino pensar lo que hoy en día llamamos una democracia, una sociedad, entre comillas, que todavía tratamos de seguir construyéndola, pues de ciudadanos iguales ante la ley, ¿cierto? Entonces, comenzaría por ahí, digamos. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, pues se ganó una batalla y había unas guerras porque queríamos cambiar el tipo de sociedad que había en ese momento. Complementando lo que decía Sebastián y entrando, digamos, en cuestiones un poco más de contexto, más que, digamos, sobre la mirada general y el significado del proceso, lo que yo querría recordar es que en 1819, hace ya una década, que se está jugando el porvenir de una revolución, es decir, la idea de hacer cambios muy grandes y muy importantes en poco tiempo. Y precisamente esto se procura hacer porque en 1808 en España las tropas francesas ingresan como aliadas, pero muy pronto traicionan a los españoles y se apoderan de las guarniciones militares, con lo que la monarquía española queda invadida y parece que a merced del mayor poder militar de la época, por lo menos en el mundo occidental. Y los americanos aprovechan esas circunstancias para llevar a cabo reformas con las que habían soñado durante mucho tiempo y que no habían podido implementar porque era muy difícil hacerlo en el seno de un imperio. Estos territorios eran entonces una colonia y eso quiere decir que la mayor parte de sus recursos, por lo menos de los recursos importantes que podían aplicarse a, por ejemplo, obras públicas u obras de fomento, eran más bien destinados a una maquinaria imperial de defensa. De manera que entonces lo que hacen los americanos es aprovechar esas circunstancias propicias para llevar a cabo una serie de modificaciones, de grandes transformaciones muy importantes. Y esas transformaciones se pueden hacer precisamente porque hay una guerra en Europa. Es como una especie de amparo, esa guerra, que permite que los americanos se dediquen a otras cosas, se dediquen a pensar en sí mismos y precisamente en ese programa revolucionario que tiene muchos puntos muy importantes. Ese programa entonces avanza durante un sexenio, durante 6 años, hasta el año 1816. Y en el año 1816, cuando se resuelven las cosas en Europa, el rey de España regresa al trono de sus mayores y puede también mandar una expedición militar muy poderosa a América. Y esa expedición militar tan poderosa llega precisamente al nuevo reino que, digámoslo rápidamente, sería el territorio de la actual Colombia. Y entonces durante 3 años se restaura el poder del monarca. En 1819 entonces lo que se juega es, mediante una maniobra militar muy atrevida, que consiste en llegar desde los llanos del Casanare, trasmontando la cordillera y sorprendiendo la guarnición militar que protege la ciudad de Santa Fe. Se trata entonces de ponerle punto final a esa restauración del rey para instaurar definitivamente la república, la independencia y también para implementar todo ese programa revolucionario que había sido interrumpido precisamente por la llegada de ese ejército pacificador. De manera que, coincidiendo con lo que ha dicho Sebastián, esto es importante no tanto porque sea una batalla, sino porque realmente marca el principio del fin del Imperio Español en nuestro territorio, y entonces también no solamente es un punto de llegada, sino un punto de partida, porque se trata, como les decía, de el afianzamiento de la república, de la independencia y de un programa revolucionario. Suena como si todo fuera de película, ¿no? Es una película. Sí.
Bueno, es muy frecuente que en los colegios conmemoremos estas fechas juntas a los estudiantes, inconscientemente. Han puesto en nuestra memoria la idea de que nos hace pensar en una independencia de los acontecimientos históricos. Y ahora vemos que existen muchas realidades entre los hechos que han sido importantes en nuestra historia. Para poder ser la relación nos permite entender un poco más cada uno de estos puntos que marcaron nuestra libertad. ¿Cuál es la relación entre el 20 de julio de 1810 con el 7 de agosto de 1819? A ver, el 20 de julio de 1810, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué es lo que tradicionalmente se celebra o por qué se celebra o se recuerda esa fecha? Justamente en ese contexto que ya contaba Daniel del vacío de poder que se crea en la península ibérica y por lo tanto también en las colonias hispanoamericanas, cuando pues es depuesto el rey Fernando VII y se comienzan a dar digamos, estos movimientos revolucionarios, que igual en un principio tampoco no todos son revolucionarios, hay muchos que están, digamos, que son como, bueno, mientras el rey regresa, vamos a mandar en su nombre, pero cuando regrese, pues le devolvemos obviamente su autoridad. Pero estas juntas, que se llaman así, ¿no? Unas juntas de autogobierno que se comienzan a organizar y a reunir en las principales ciudades hispanoamericanas, lo que van a hacer, muchas de ellas sí, es digamos que a poner en marcha esas reformas políticas o esas nuevas ideas, ¿cierto? Y lo que sucede el 20 de julio en Santa Fe, ¿sí? En Bogotá, es pues la institución de la Junta de Autogobierno de esta ciudad. Ahora bien, pues obviamente hay muchas críticas que los historiadores o muchos pensadores a lo largo del tiempo han señalado sobre esta fecha como, primero, el inicio de la independencia, porque en otras ciudades, en otros pueblos, en otras regiones de la Nueva Granada o de la actual Colombia, ya ya se habían pronunciado estas juntas, ¿cierto? Y se habían instituido. Y por otro lado también se critica pues que sea el comienzo de la independencia en el sentido de que el presidente o el líder finalmente que quedó de ese documento de la Junta de Santa Fe, pues fue el virrey Amari Borbón y no se establecía, digamos, una independencia o una separación como tal de la corona española. Eso va a suceder, por ejemplo, después, cuando en Cartagena, el 11 de noviembre de 1811, sí hay, por ejemplo, la Junta de Cartagena, hay un pronunciamiento radical de separarse totalmente de España. Entonces, sin embargo, ¿por qué se reconoce el 20 de julio como el inicio de la independencia? Pues porque finalmente y con el tiempo y la tradición se fue estableciendo como punto de arranque, digamos, de todo el proceso, pues porque Bogotá es la capital y de alguna u otra forma entonces esa memoria colectiva que se iba construyendo desde la capital, pues le dio la importancia al 20 de julio y a esa famosa pues reyerta del florero de Llorente y demás, ¿no? Como un mito o ese punto de partida de lo que sería nuestra independencia, nuestra libertad. Y luego, pues entonces está toda esa década de lo que llaman la patria boba tradicionalmente, la reconquista o lo que contaba Daniel sobre la restauración de la monarquía, ¿cierto? Con el ejército expedicionario del pacificador Pablo Morillo y pues estas batallas y esta muy importante ruta libertadora, ¿cierto? De cruzar el páramo y demás que termina con la batalla de Boyacá hacia 1819. Una cosa interesante también que hay que tener en cuenta es que no termina ahí la cosa, ¿cierto? Porque todavía va a haber muchas, pues digamos, guerras hacia el sur del continente, hacia más o menos 1824-1825. Y otra cosa que también no nos cuentan mucho en el colegio o que no está muy presente en las conmemoraciones es que también había gente dentro del mismo territorio, comunidades locales que no estaban con Bolívar, por ejemplo, o con el proyecto republicano,
que seguían siendo leales a las autoridades españolas, pero no porque sí, sino pues porque también estaban defendiendo sus propios intereses. Por ejemplo, en el suroccidente del país, en Pasto, ¿cierto? O en el norte, en Santa Marta. Entonces, es muy importante y muy chévere que tengamos la oportunidad de hablar de esto hoy para ver también, desmitificar también un poquito cómo es que se nos ha contado la historia, porque además del 20 de julio y el 7 de agosto hay otras fechas, hay otros territorios y hay otras versiones. Yo de hecho que quisiera o hubiera querido comenzar por ahí, y es antes de pensar qué es el 7 de agosto, es pensar qué es la historia, ¿cierto? Y yo creo que la historia es muy importante que la entendamos no como una sola, sino como justamente algo que todo el tiempo está en construcción, que son diferentes versiones, digamos, que se van posicionando. Y en ese sentido es muy importante eso, pues que podamos hablar hoy de esto como desde un punto de vista más crítico y no simplemente tratar de repetir o de reproducir lo que siempre nos han contado. ¿Por qué es importante? Por lo que decían antes de la pregunta, en la introducción de la pregunta, el tema de la conmemoración, el tema de la identidad. O sea, entonces, la historia no es ni una sola, ni es la verdad y lo que ya pasó, sino que todo el tiempo estamos redescubriendo cómo fueron las cosas y cada vez hay nuevas noticias, nuevas imágenes sobre el pasado, que los historiadores también nos dedicamos a eso, a investigar y a encontrar nuevas fuentes y nuevas formas de ver y entender el pasado. Y lo otro es que la historia no es solo lo que ya pasó y no tiene hoy ningún sentido ni ninguna importancia, sino que al revés, por el tema de la conmemoración, la historia nos ayuda a construir y a reconstruir constantemente nuestra identidad, lo que nosotros somos el día de hoy, ¿cierto? Entonces, la historia no es solo el pasado, sino es esa relación entre el pasado y el presente. No es simplemente que el 7 de agosto pasó la batalla, sino que todo detrás de eso hay muchos acontecimientos que llevaron a eso. Damos la bienvenida al doctor Jorge Salcedo, que ya pudo conectarse y nos puede acompañar. Muchas gracias, disculpen, mire, yo estaba desde faltando 5 para las 3, pero no sé qué pasó. Si es que, pues yo, como estamos todos aprendiendo, yo ya soy un poquito, pues no sé, la tecnología me atropella. Pues muchas gracias por invitarme a este espacio, muchas gracias a Sebastián, que ya hemos tenido oportunidad en la Javeriana de conversar, y con el profesor que nos acompaña, el profesor Daniel. Pues sí, les pido disculpas, pues no sé qué pasó, pero bueno, aquí estoy. Hola Jorge, ¿qué tal? Tranquilo, no hay problema. Yo pues alcancé a escuchar a Sebastián. A mí sí me parece importante, y pues yo pues agradezco este espacio. Yo sí creo que mirar siempre la historia, bueno, el 7 de agosto y el 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819, pues yo creo que no podemos decir, bueno, mañana 8 de agosto de 1819 todo pues cambió, ¿no? Esto hay que hablar, como yo diría, de procesos. Pues en historia nosotros los historiadores hablamos de procesos de larga duración. Y para entender el 7 de agosto de 1819, pues uno se tiene que remontar pues a lo que significó en un contexto más amplio, a un contexto de las guerras, de lo que diría Erich Hobsbawm sobre el contexto de las guerras, ¿no es cierto? Primero, de lo que fue la independencia de los Estados Unidos, luego la Revolución Francesa, luego está la independencia de Haití y lo que se viene dando pues aquí en la monarquía española, ¿no? Todas las reformas borbónicas de 1750 que generó todo este movimiento de los comuneros y a su vez todo el descontento que se dio un poco con lo que decía Sebastián en la península de la invasión de Napoleón Bonaparte y dejar allí en España a su hermano Pepe Botellas o José Napoleón y todo este ambiente que se creó en la península que va a influir en el pensamiento de los criollos que estaban cansados de que los trataran como de segundo, en un segundo orden. Entonces, eso generó todo este movimiento
y yo sí diría el movimiento pues las juntas de Quito de 1819, perdón, de 1809, y luego como la represalia que hubo pues, del obispo Amari Borbón, para acabar con estos focos, con estas juntas. Entonces a mí sí me parece que es importante cuando uno asume la historia del siglo XIX, mirarla en un proceso pues de larga duración. ¿Qué originó, qué desencadenó el hecho de esto que llamamos la independencia, de lo que celebramos el 7 de agosto de 1819? Pues porque eso es más complejo, ¿no es cierto? Ya lo decía Sebastián, hay regiones, no solamente la región del sur, del Pasto y el Cauca, que estaban en contra, pues, digamos, de la independencia. Y lo mismo pasa allí con Santa Marta, toda esta región que estuvo un tiempo, precisamente, le costó muchísimo a Bolívar poder, digamos, expulsar a los españoles de estos lugares. Yo, pues, digamos, yo introduciría este elemento de entender la historia de Colombia del siglo XIX, eso, mirándolo con unos antecedentes y tratando de mirar, pues, las causas. Ahí también diría, bueno, pero yo creo que ya lo hablaron, como los que participaron, ¿no? Criollos, pero también hay afrodescendientes, que pues son esclavos, hay campesinos, digamos, hay unas élites criollas, pero a esas élites criollas las acompañan afrodescendientes, las acompañan campesinos, los acompañan campesinos pobres que no tienen, digamos, el rango dentro, pues no son criollos, digámoslo así, pues no tienen poder económico. Yo creo que todo eso hay que mirarlo en ese proceso de larga duración, ¿verdad? ¿Fue un triunfo o una derrota que ganamos o que perdimos como colombianos en esa batalla? Tiene que ver con lo que decía Jorge hace un momento de los actores sociales, actores históricos. No sé, Daniel, ¿tú qué dirías? Está compleja esa. Ganamos, perdimos, ¿quiénes? Pues nosotros ni ganamos ni perdimos porque no estábamos vivos. Entonces no es una contienda en la que nosotros participamos, y tampoco participaron colombianos porque Colombia no existía. Colombia empieza a existir en el mes de diciembre de ese mismo año. De manera que lo que hay allí es una cosa mucho más compleja, habría que por eso reformular. Y eso me parece interesante. Lo que hay es un ejército muy pequeño que llega desde el Casanare y que a su vez es fruto de la unión de tropas que vienen de Venezuela y que se unen a estas del Casanare, neogranadinas. Y entonces uno se puede imaginar, por ejemplo, que al llegar a esos pequeños pueblos del altiplano, uno podía ver entre la soldadesca algún estandarte tricolor, que era la bandera de Venezuela, pero también estandartes de las Provincias Unidas y de algunas de las provincias, de los estados provinciales que componían a las Provincias Unidas. Todo eso también se está jugando en 1819, antes de que suceda lo inimaginable, y es que ese pequeño ejército, con la ayuda de tantos habitantes del altiplano, pudieran derrotar a la tercera división, lo que generó la fuga del virrey y de las autoridades superiores del virreinato. De manera que, gracias a esa batalla de justa recordación, de repente, inmensos recursos quedaron en manos de aquellos revolucionarios que tan pobres eran desde hacía muchos años ya. Listo, doctor Jorge, ¿de pronto quiere aportarnos algo al respecto? Sí, yo diría lo siguiente, estos criollos, voy a colocar un poco desde esa perspectiva, estos criollos notables, estoy hablando, por ejemplo, estos criollos notables, pues sí, van a tener van a tener una participación, no, pero me quiero centrar, en lo que decía ahora Daniel. A mí me parece importante quiénes están allí pues ahí recuerden que hubo también presencia de mercenarios ingleses, ¿no es cierto? Estaban un grupo pues del Casanare, de aguerridos, ¿no es cierto?
pues uno diría, los que lograron sellar, digamos, en ese término, la independencia, sí, ¿quién es Bolívar? ¿Quién es Santander? ¿Quién es este grupo? Sí, es un grupo de notables, es un grupo de gente privilegiada, es decir, habían tenido una formación en Europa, habían tenido, digamos, no disfrutaban, pero sí estaban en unas posiciones que pues privilegiar simplemente. Y pues son ellos los que van a empezar a pensar una nueva, ya no es la monarquía española, van a empezar a construir lo que nosotros llamamos la nación, van a pensar una legislación, van a pensar una nueva educación y todas estas propuestas que se van a empezar a dar desde el 7 de agosto de 1819, ¿no? Ya van a empezarse a enfrentar Santander y Bolívar por la cuestión de la educación. Entonces, una vez que se logra pues esta expulsión y apresamiento de unos sectores realistas, pues entonces viene la cuestión es, bueno, hemos liberado una parte, pero nos falta, ya se decía hace un rato, en la parte del sur, en la parte del norte, hubo conatos de invasión por allá en 1825 de parte de España. Entonces, había que crear una infraestructura que le permitiera a esto que se va a llamar en ese momento. A mí me gusta, Sebastián y yo, pues me gusta utilizar ese término que utiliza el profesor Franz Safford y Marco, sobre todo Franz Safford, que es el experto Colombia, país fragmentado, sociedad dividida, su historia. Él habla de la Colombia de Bolívar, ¿no? A partir de 1819, pues hay un intento o esto se vaya, bueno, con la Constitución de 1821 en Cúcuta, pues vamos a tener varios nombres, ¿no? La República, se va a denominar la República de la Nueva Granada entre 1800, bueno, la Gran Colombia, 1819, 1830, del 32 al 58, esto se va a llamar Nueva Granada, la República de la Nueva Granada. Del 58 al 63 se va a llamar Confederación Granadina. Del 63 al 86 se va a llamar los Estados Unidos de Colombia. Y desde 1886 nosotros nos llamamos República de Colombia. Entonces, a mí me parece también que eso que pasa ya el 7 de agosto de 1819, pues va a empezar a generar unos cambios de pensar, bueno, ya no somos dependientes de la monarquía, tenemos que construir pues una legislación republicana, tenemos que pensar una educación, tenemos que pensar en otros valores distintos al que se nos da con la monarquía, al que se nos daba con la monarquía española, ¿verdad? Yo diría eso. ¿Qué papel desempeñaron Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y José María Boreiro durante la batalla de Boyacá? El que quiera responder está bien y si alguno de los demás puede complementar la respuesta sería magnífico. Sí, está libre para poder responder. Yo les recomiendo, qué pena que yo, pues aquí les recomiendo un texto que me ha gustado y eso lo hicieron allá en la Universidad del Rosario y el texto se llama La República 1819-1880. Es este texto, pues es muy bonito, lo sacaron el año pasado y me gustó, pues un poco preparando lo que íbamos a hablar acá, me gustó un texto que se llama, el texto es del profesor Carlos Guillermo Páramo Bonilla, se llama La Batalla Decisiva, pues si lo quieren leer, pues los invito, pero una de las cosas que me encantó de este artículo y que me encantó de lo que leí de Franz Safford y de Marco Palacio, que es este texto bien bonito que ya se los mencioné, que es Colombia, país fragmentado, sociedad dividida. Yo sí creo que, bueno, antes de contestarle, voy a ser un poquito sofista. Antes de contestar a esa pregunta, yo sí les diría, muchachos, ustedes que están en el colegio y que están, pues, queriendo aprender la historia de Colombia, yo sí les diría,
cojan o tomen, lean en sus clases y los profesores estas obras que han ido saliendo de historiadores pues, tan importantes como Marco Palacio y Franz Safford. Son manualitos chiquitos que le permiten, no, manuales no, sí, es una visión de la historia del siglo XIX que a mí me gusta y yo le pongo eso a mis estudiantes de la universidad para que tengan un panorama de lo que sucedió. Bueno, ahora sí dejo mi retórica y voy a responder a la pregunta. Hay dos protagonistas. Uno es Simón Bolívar. El otro, pues, va a estar Francisco de Paula Santander. Y ustedes saben que ya en este momento, un poco, bueno, y está Barreiro, que es de los realistas, por supuesto. Fíjense, si uno mira la visión que tuviera, y esto es un poco de lo que hoy leí de acá del profesor Carlos Guillermo y de lo que he pensado. Barreiro ve el ejército de Bolívar y de Santander, digamos, hablándolo en estos términos, perdónenme, lo por debajean, ¿no? Dicen, estos no tienen experiencia militar, estos son unos, perdonen la expresión, unos indios patirrajados, animales de monte, perdonen la expresión, no sea, pero lo ven con cierto desdén, es decir, los menosprecian, ¿no? Pues porque recuerden ustedes pues que el ejército de Bolívar pues son llaneros, ya lo decía el profesor Daniel, son venezolanos que vienen y que al enfrentarse a, ustedes si han estado en los llanos, ustedes saben que es un tiempo húmedo, el tiempo que tuvieron que pasar era de invierno y eso pues llevó a que pues el ejército de Santander y Bolívar, pues en unas condiciones, climáticas, geográficas, son los llanos, y otra cosa es venirse a estos altiplanos, el frío, lo que tuvieron que pasar atravesando el páramo de Pisba. Vinieron ya ciertamente pues las condiciones climáticas, pero tenían, y un poco es eso, como el valor para enfrentarse, ¿no es cierto? Y eso, el desdén como los miró Barreiro, pues le va a dar oportunidad a estos valientes llaneros y a estos venezolanos que vienen y a este grupo también de ingleses, escoceses, irlandeses que vienen aquí y que están en esos ejércitos de ganar la batalla pues el 7 de agosto de 1819, ¿no? Entonces, como las estrategias militares y tácticas, la visión que tiene Barreiro de un ejército diezmado, pues eso pues no es tan así, porque realmente con unas tácticas militares que utilizan Bolívar y Santander, pues van a llevar a que se gane la batalla, ¿no es cierto? Yo diría, digamos, hasta en eso se demostraba un poco como esta arrogancia de unos funcionarios españoles con respecto a los criollos. Es un poco como la visión que yo diría en este momento para darle la palabra a otro colega historiador. Daniel, si quieres aportar algo, o Sebastián. Bueno, si quieren, pues básicamente para responder la pregunta, porque la pregunta quedó en el aire en realidad, básicamente lo que yo diría es que hay que tener en cuenta por qué se llega al campo de Boyacá. El campo de Boyacá queda en la ruta que de Tunja conduce a Santa Fe y la delantera la habían tomado los independentistas después de un movimiento muy atrevido en horas de la noche que les había permitido pasar por la espalda del ejército realista. De manera que los realistas, cuya función principal era defender la corte de Santa Fe y las autoridades virreinales, tienen que cortarles el camino como de lugar y lo hacen por una ruta muy difícil, por la alta montaña, de manera que cuando se enteran los revolucionarios cómodamente desde Tunja de que han emprendido esa ruta, los esperan escondidos en ese campo de Boyacá. Y esa batalla se resuelve muy rápidamente, dura poco tiempo, pero las consecuencias de la batalla son inmensas. Entonces, más que el papel de Bolívar o de Santander o de Barreiro,
importa tener en cuenta esas circunstancias geográficas y esos movimientos gruesos de los ejércitos. Ahora, no está más también referir qué pasa con el coronel Barreiro, un joven coronel a quien le habían confiado el año anterior la comandancia de la tercera división, era un coronel de artillería, y Barreiro es detenido en la batalla, porque hay un gran pánico que se genera entre los realistas. Barreiro trata de quitarse el uniforme y de esconderse, pero lo descubre un niño muy recordado, sobre todo en el Ejército de Colombia, pero también en Boyacá, en los pueblos de Boyacá. Por ejemplo, muchas instituciones educativas llevan el nombre del niño, que lo sorprende. Y ese coronel Barreiro va a ser precisamente una de las víctimas de los fusilamientos que tendrán lugar, si yo mal no recuerdo, en el mes de octubre, contra 38 oficiales realistas que habían caído prisioneros en la batalla después de que las autoridades de todavía Santa Fe consideraran, ya revolucionarias, consideraran que la propuesta de canje hecha al virrey Sámano, que en esos momentos estaba ya en Cartagena, no iba a obrar ningún efecto. Hasta ahí yo creo que eso son los detalles interesantes con respecto a la batalla y a lo que pasa después. Quisiera complementar lo que ya han dicho mis colegas con lo siguiente. Claro, Daniel habla, por ejemplo, del tema de la geografía como un factor muy importante. Pensar el espacio en la historia es clave y un poquito despegarse también de esa historia de grandes personajes o de grandes protagonistas o grandes héroes, que no es, digamos, por demeritar a Bolívar o a Santander, por ejemplo, en cuanto a militares o en cuanto a estadistas, ¿cierto?, a políticos, sino que es muy importante ver que si estamos hablando de que la historia son procesos de larga duración y procesos complejos que digamos que cruzan diferentes dimensiones, lo económico, lo geográfico, lo militar, lo económico, lo cultural, lo político, etcétera, pues no podemos quedarnos en pensar la historia como una gran épica o leyenda de unos grandes héroes, ¿cierto? Es mucho más que eso. Por poner un solo ejemplo, las mujeres campesinas, ¿cierto? De Boyacá, y que son justamente las que reciben a las tropas que llegan muy maltratadas de cruzar el páramo de Pisba, son personajes de la historia muy importantes y que no aparecen en nuestras conmemoraciones e izadas de bandera del 7 de agosto. El terreno, la geografía, como les decía, es otro actor importante. Entonces, es para que complejicemos esa idea de la historia, no solo pensando pues que Simón Bolívar y ya está, ¿no? Y Bolívar el bueno y Barreiro el malo, además, ¿no? Nos repite esa idea de pensar la historia como de una manera dualista de buenos y malos. Además de las recomendaciones de libros que ya ha hecho Jorge Enrique, qué pena Daniel lo echó al agua, les recomiendo mucho 1819. Este libro es muy bacano y muy bonito, a mí me sirvió mucho, yo no soy experto en la independencia ni en el siglo XIX y aprendí muchísimo con el libro de mi colega Daniel, porque está escrito para cualquier tipo de lector, ¿cierto? No solo para el historiador más erudito. También los libros de Sáfora y Palacios están escritos para un público amplio, general, no para expertos, pero lo chévere de este es sobre todo pues que esas cuestiones de la geografía, de personajes que no tenemos muchas veces en cuenta, como estas mujeres campesinas, pues nos aparece además muy bonito como también desde la parte ilustrada, ¿no? Entonces este libro también se los recomiendo mucho para que lo puedan trabajar en el Sebastián, el libro es de Daniel, el profesor. De Daniel Gutiérrez. Sí, de acá, de nuestro colega. Y es nuevo, no lo había. Del año pasado, ¿cierto, Daniel? Perfecto. Así es, así es. Gracias por la recomendación, Sebastián. Sí, a mí me gusta mucho. ¿Y de qué editorial es? Perdón, no sé, pues para conseguirlo, a mí me parece interesante. Es del externado. Ok, gracias. Miren, el niño del que hablaba el profesor Daniel es Pedro Pascasio Martínez, ¿no? Que es el que pues pues para el ejército es una persona pues muy importante. Yo estoy de acuerdo también con lo que dice Sebastián. Sí, yo diría, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Yo diría, sí, es importante, porque detrás de Bolívar y detrás de Santander, pues hay
personas del común, ¿no? Hay mujeres, hay hombres, fíjense, este muchachito que apresó al coronel Barreiro. Entonces, sí, yo sí creo que es importante cuando nos acercamos, pues, y eso a mí me parece importante que nosotros nos vayamos podamos leer una buena biografía, y hoy han salido unas buenas biografías de Bolívar, está el texto del profesor David Bushnell que escribió sobre Santander, sobre un periodo más adelante, pero yo sí, sería bueno que miraran pues que entre ellos, entre Santander y Bolívar, hubo pues ciertas tensiones, ¿no? Es importante entonces sí, yo no olvidaría pues a estos personajes que son significativos, poder leer el Manifiesto de Cartagena, todos esos. Yo recuerdo, muchachos, y se los digo, cuando estaba en cuarto de bachillerato en 1983, no, Tampoco. tampoco, nos pusieron a leer todos los textos de Simón Bolívar, y pues uno se gozaba leyendo el Manifiesto de Cartagena. Y yo sí diría, y hoy por hoy, pues gracias a nuevas corrientes, pues se han empezado pues no a redescubrir, sino a mostrar que detrás de estos personajes también hay mujeres, hombres, afrodescendientes, campesinos pobres que coadyuvaron en este proceso. No es solamente de unos, sino pues es un poco lo que quería como complementar. Profe Daniel, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo quería Buenas hacer un tardes. comentario. Buenas tardes, precisamente a lo que están mencionando los profes. Hace poco volví a leer a Walter Benjamin, y el hombre plantea allí en tesis de la historia de la filosofía, si no mal no recuerdo, es el texto, dice: hay que cepillar la historia a contrapelo, ¿no? Y también, respecto a lo que dice el profesor Sebastián, recordaba los pasajes de Bertolt Brecht en Preguntas de un obrero que lee, ¿no? Recordaba la pregunta que hacía, creo que era Miguel, y se me vino a la mente este poema. Dice: ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecerán los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles de la noche en que fue terminada la muralla china? Precisamente es eso, ¿no? Un luchar con esa versión oficial de héroes y leyendas, y encontrar que detrás de esos procesos efectivamente siempre hubo un campesino, un obrero. Bueno, la categoría de obrero viene a aparecer después, pero un artesano, una persona que hacía de pronto parte del común, aunque bien dicen que la independencia, al menos la de nosotros, fue mayormente criolla. Pero efectivamente reconocer ese papel de los sujetos que no están en las versiones oficiales, y yo creo que esa es la labor del estudiante y del historiador que se acerca a eso, cepillar la historia a contrapelo. No sé qué piensen los profes. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Yo creo que esa es una opción entre varias, ¿cierto? O sea, la filosofía de la historia de Benjamin, que está pues como muy bien descrita en ese poema de Bertolt Brecht que tú has citado, y de su expresión de cepillar la historia a contrapelo, es una forma, entre otras, de concebir y de hacer la historia, que es tan válida como otras. O sea, digamos, la conmemoración de Pedro Pascasio Martínez en el Ejército Nacional es otra forma de ver y de vivir la historia, que también es válida, como también el nacionalismo, el patriotismo, el 20 de julio sacar la bandera de Colombia y pensar que, digamos, que a mí me importa la historia porque me brinda ese sentido de identidad nacional. Eso también es válido. Son diferentes maneras de ver la historia y de hacerla. Entonces, digamos, lo importante es que ustedes tengan presente que la historia no es solo una, sino que podemos relacionarnos de ella de la manera en que nosotros pensemos que es la más adecuada, la que está de acuerdo con nuestros valores, nuestras convicciones. Lo importante es que ustedes sepan que no hay solo una, que no es solo la de Bolívar, o no es solo, digamos, la oficial,
sino que hay múltiples maneras de acercarse al pasado y de relacionarse con él. Entonces, pues claro, digamos, justamente Benjamin en los años 30 está peleando con esa historia patria, esa historia oficial del siglo XIX que se ha construido para legitimar los estados nacionales modernos. Tiene que ver con lo que antes comentaba Daniel, de que pues el 7 de agosto ni ganamos ni perdimos porque todavía no había nación, ¿cierto? La nación, y como lo decía Jorge Enrique, la construcción de las instituciones estatales y del Estado-Nación es un proceso posterior. Y en retrospectiva se utiliza Boyacá y se utiliza el 20 de julio como mitos fundacionales de ese Estado Nacional moderno. En el siglo XX, pues no solo Benjamin, sino muchos otros filósofos, pensadores e historiadoras comienzan a hacer una crítica de ese tipo de historia. Pero creo que lo que te decía al principio es muy importante. Tampoco es que la historia crítica sea entonces la historia válida. Creo que eso depende de cada quien y de cómo cada quien lo viva, lo quiera argumentar, ¿cierto? Porque si no, de alguna u otra forma, no estaríamos siendo consecuentes con lo que sucedió hace 200 años, que si se quiere es como el inicio de una sociedad democrática como la que hoy luchamos, digamos, por todavía construir. Miren, yo no sé si... Bueno, muchas gracias. Yo quisiera decir lo siguiente, para el siglo XIX, por eso me parece importante que nosotros sepamos qué sucedió y con detalles, de lujo de detalles, lo que pasa el 7 de agosto de 1819. Bueno, pero también querría decirles que pues que gracias a que los historiadores nos hemos hecho nuevas preguntas. Por ejemplo, lo que el compañero decía, hay estudios ya que se han hecho en el siglo XIX, después del 7 de agosto y después de la Constitución de 1821 y de las distintas constituciones que tuvo en el siglo, se han hecho estudios, por ejemplo, sobre los artesanos, el papel de los artesanos en el siglo XIX. Hay estudios, Gilberto Loaiza Cano, de las nuevas sociabilidades que aparecen, en donde aparecen las mujeres, en donde aparecen pues esto que más adelante van a ser pues, los partidos políticos, la participación sobre todo de las mujeres en estas nuevas formas de sociabilidad. Hay un texto que me encanta muchísimo que se llama Los republicanos indóciles, cómo los indígenas también empezaron a generar, digamos, estrategias, pues perdonen la expresión, para no dejarse mangonear de los que estaban de turno, ¿no? Ellos también crearon resistencias frente a los criollos que empezaban a tener un dominio sobre la política y sobre el gobierno. Aparecen campesinos pobres, aparecen, digamos, estas nuevas formas de estudiar la historia en el siglo XIX que me parece que hay que tenerlas en cuenta y son propuestas, ¿no? de actores sociales que surgen, no solamente de los que van a estar en la élite. Bueno, muchas gracias. Miguel, ¿puedes continuar, por favor? ¿Los pobladores de la zona tuvieron alguna participación en el desarrollo de la batalla? Miren, yo quisiera, a ver, hay un elemento y me parece importante. Sí, yo le diría al niño que preguntó, ¿no? Y es, sí, hubo participación. Miren, yo he estado trabajando, pues, en el siglo XIX, por ejemplo, toda la participación en estos pueblos boyacenses, por ejemplo, la participación del cura del pueblo. El cura del pueblo que a través de pues reúne a todos los feligreses. Ustedes saben que pues una institución muy importante durante el siglo XIX que uno no la puede dejar pues pasar por alto y es el papel cumplido por los curas, ¿no? Los curas que fueron pro-independentistas, que estuvieron apoyando a Bolívar, que apoyaron pues toda esta causa. Y yo diría, es importantísimo, miren, nosotros tenemos que partir, querámoslo o no, seamos creyentes o no creyentes, de la participación de muchos curas, pues, que estaban en las parroquias, franciscanos, dominicos, que, pues, reunieron a la comunidad y ustedes saben que,
pues el cura en un pueblo en el siglo XIX, el 7 de agosto o antes del 7 de agosto, pues es una persona muy importante para una comunidad. Y ciertamente allí estos curas y curas diocesanos, ¿no? Pues que también estaban, pues querían apoyar la causa Bolívar y yo diría, bueno, curas con el apoyo de la comunidad que ellos dirigían o que ellos dirigían o animaban espiritualmente, apoyaron con comida, apoyaron con ropas de los pobladores y en ese sentido, pues esa fue desde una perspectiva que yo vengo, apoyaron la causa de Bolívar y de Santander. Tan es así que más adelante Santander, con algunos curas proindependentistas, porque también los hubo curas o obispos en contra de la independencia, pero hubo, digamos, de ese clero bajo que estaba en el pueblo, que se reunía con su gente, hubo una participación y un apoyo significativo, ¿no? Y tan es así que más adelante obispos proindependentistas van a ayudarle en el gobierno pues, que se instauró con Bolívar y Santander. Por supuesto, hubo de la otra parte, pero participaron. Participaron los indígenas. Pues, a ver, los indígenas participaron en cuanto que apoyaron las huestes realistas, dependiendo pues donde estuvieran, en la parte sur del país y en la parte norte. Participaron los afrodescendientes, en cuanto que Bolívar les prometió pues abolir la esclavitud. Entonces, si tú me preguntas eso, yo digo, sí, participan otros, digamos, otros miembros de la sociedad. No simplemente solo el pueblo, sino que también estaba metida la religión en eso. Daniel, antes de que te vayas, ya que tú fuiste el primero en tocar el tema, nos gustaría, pues nosotros estuvimos leyendo un poco sobre el tema del reclutamiento forzado y nos dimos cuenta que no es un tema actual, sino que ya viene desde esas épocas. Entonces, nos gustaría saber qué otras consecuencias dejó esa batalla en el modo de vida que llevamos actualmente o en el propio territorio que se llevó. Sí, Andrés, tenés toda la razón. Efectivamente, el reclutamiento de voluntarios, como se les llamaba con mucha sorna, de manera muy temprana, es un asunto que sucede en esta república desde entonces. Hay documentación en el Archivo General de la Nación que muestra cómo, por ejemplo, en esa guerra tan ardua que hubo en la gobernación de Popayán, que iba a convertirse en el departamento del Cauca, había que reclutar amarrando a los campesinos que eran llevados a los cuarteles de la ciudad de Popayán. Entonces, efectivamente, eso es cierto. Hay constancia documental al respecto. Lo que querría señalar sobre todo es que después del triunfo de Boyacá, se instaura un gobierno militar, y ese gobierno militar es defendido como tal por las autoridades superiores de la República. Nadie más que los militares deben tomar las decisiones trascendentales porque la guerra hay que ganarla. Y eso tiene que ver no solamente con la administración de las provincias libres de Nueva Granada, como se les llama en ese momento, sino también con el gobierno de las provincias. Entonces se instaura un gobierno militar y hay viajeros como Molián, el francés Molián, Gaspard Théodore Molián, que hablan de la cantidad de mujeres que había en las afueras de los cuarteles llorando porque liberaran a sus hijos o a sus maridos que iban para la guerra. De manera que efectivamente eso es cierto lo que mencionas. He dado simplemente algunos datos para apoyar esa intuición que compartiste. Bueno, entonces si les parece, continuamos con las preguntas que habían en el chat para el doctor Sebastián y el doctor Jorge, ya que el doctor Daniel tiene un compromiso en este momento. Claro que sí. Sí, señor. Yo tenía aquí anotadas las preguntas y Kevin García comentó, ¿existe un hecho generador del pensamiento revolucionario? Pues hay muchos, ¿no? Hay muchos hechos, acontecimientos, como ya hemos señalado antes, por ejemplo, es una época, la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros décadas del siglo XIX es una época donde hay no solo un hecho generador de estas revoluciones, sino muchos, ¿no? Ya se nombraban, por ejemplo, las reformas borbónicas,
otras guerras y revoluciones de independencia como las que se dan en Estados Unidos, en la Revolución Francesa, todo este pensamiento de la ilustración, ¿cierto? De las ideas que se generan, por ejemplo, a partir de los derechos del hombre y del ciudadano. Todos estos son hechos generadores de la Revolución de Independencia. También lo que comentábamos al principio de que se queda sin rey, digamos, España y por lo tanto sus colonias. Entonces eso también es como otro detonante que va a permitir pues que se comiencen estos procesos de emancipación y posteriormente de independencia. Por acá tenemos otra pregunta que es del profesor Alejandro, y es: ¿qué papel desempeñó el pensamiento ilustrado europeo en los procesos independentistas en Hispanoamérica? Yo creo que el profe Sebastián ya lo iba tocando, efectivamente, pero sí tenía, digamos, particularmente esa duda de qué tanta influencia tuvo en ese ejército revolucionario aquí el pensamiento europeo ilustrado, sobre todo teniendo en cuenta que parte de ese pensamiento europeo era eurocentrista. No sé, Jorge, si... Sí, yo a él le recomendaría, profesor, bueno, y hay un texto que estos días pues he estado trabajando y es el texto del profesor Renan Silva sobre los ilustrados, ¿no? Es un texto pues es bastante, pero sí me parece importante pues complementar y es decir lo siguiente. Yo, claro, a ver, estas élites notables, siguiendo un poco a François Javier Guerra, estas élites notables que empezaron a crear, ¿no? Cuando oigo, por ejemplo, un Antonio Nariño, un Camilo Torres Tenorio, que lo que hacen, pues ellos pues son unas élites y esas élites han tenido la posibilidad, son élites que pues que tienen pues tienen la posibilidad de leer pues a estos ilustrados y ellos empiezan acá cuando se dan las reformas borbónicas y vienen algunos virreyes ilustrados, les dan la posibilidad de que pues el primer papel periódico ilustrado, ¿no es cierto? Le piden a un funcionario de Cuba que venga y funde ese papel periódico ilustrado, en donde empiezan a sacar artículos de economía, artículos de política, empiezan a analizar un poco lo que está pasando, pues, sobre todo en España. Entonces, y se empiezan a generar estas formas de sociabilidad, ¿no? Las famosas tertulias, en donde participa, se lee, se discute. Entonces, a mi modo de ver, toda esa, digamos, eso fue preparando, ¿no es cierto? Ahora, no porque Camilo Torres Tenorio, cuando la gente dice, no, es que Camilo Torres Tenorio escribió el Memorial de Agravios. No, el Memorial de Agravios eran unas representaciones, eran unas cartas que escribían los criollos para mandarlas a España, precisamente quejándose un poco de la forma en que cierta forma los trataban las autoridades virreinales. Entonces, viene toda esa dinámica pues de decir, no, pues nosotros también tenemos un poder económico acá, los criollos, tenemos una buena preparación, conocemos de los debates, a nosotros, ¿por qué nos excluyen de los cargos administrativos? ¿Por qué no todo el monopolio que se ha generado en la economía, por qué pues no nos dan a nosotros también la posibilidad de participar? Entonces, todo eso va rodeando bueno, entonces lo digo para resumir, todos estos periódicos, todas estas tertulias, formas de sociabilidad que van precisamente como generando, yo no diría opinión pública, pero sí van generando un movimiento que desata esto del proceso de la independencia. También quiero mencionar lo siguiente, yo he estudiado eso y creo que toda la labor, miren, bueno, ustedes dirán, no, pues te va a meter, bueno, los jesuitas que los habían expulsado en 1767, los curas jesuitas, que con sus colegios y universidades
ya habían empezado, por ejemplo, en el virreinato de la Nueva España, aparece un jesuita que se llama Francisco de Clavijero, que él empezó desde la época, pues desde antes de 1767, a preguntarse, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer precisamente en estos lugares, precisamente pues, para que haya más participación? Y ahí hay, por ejemplo, hay una defensa de los indígenas. Empieza este señor Francisco Javier Clavijero, empieza a pensar lo que más adelante va a ser la mexicanidad, ¿no es cierto? Digamos, digamos, es un poco anacrónico, pero la patria o lo que nos identifica a nosotros como mexicanos. Y ciertamente a través de todas esas bibliotecas que incautaron la monarquía, o sí, los virreyes de la monarquía española, uno encuentra textos, y eso se ha hecho aquí para el caso de la Nueva Granada, en donde hay textos en donde estaba empezando a llegar de una manera por debajo de la mesa estos textos de los ilustrados, ¿no? Por eso les da tanto temor a las autoridades virreinales cuando este Antonio Nariño simplemente tiene una imprenta y se pone a escribir la Declaración de los Derechos del hombre, ¿no es cierto? Y entonces eso genera tanto alboroto que lo apresan y lo mandan, pues lo apresan y lo mandan a España. Entonces, todo ese movimiento, a mi modo de ver, va generando esto que se da en 1810 y luego en 1819. ¿Sí? Por eso lo digo, es un movimiento yo lo diría, de larga duración, ¿no? Que yo podría decir, desde las reformas borbónicas, con unas élites pues que están leyendo, que están interesadas en participar políticamente, pasando por las juntas de 1809, las juntas de 1810, que es el famoso primer grito de independencia, con todas estas guerras intestinas que se empiezan a dar en lo que después de 1810, que va a durar del 1810 hasta 1816, que viene la Reconquista, luego viene la participación de Bolívar. Entonces eso hay que verlo en un proceso ciertamente de larga duración, como para entender las cosas no salen de la manga, ¿no? Sino que se van dando tendencias, ¿no? Se van presentando tendencias. Sí, no, yo solo quería agregar que esa pregunta es muy importante porque nos ayuda a entender cómo esto no es solo una guerra de armas, ¿no? Sino que es una guerra también de ideas, o es la transformación de unas ideas y de una cultura política. Entonces las ideas de la Ilustración van a poder, digamos que son el insumo o la materia prima para poder pensar y diseñar una nueva sociedad, que es por lo cual se está peleando. Entonces, esto es para que pensemos que no es solo una cosa de guerras y de batallas, sino también de ideas y de una nueva cultura y un nuevo lenguaje político. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y ese lenguaje político se va a ver expresado, por ejemplo, a partir, se abolió la Inquisición y a partir de allí empiezan una proliferación de la imprenta, ¿no? Nuestros republicanos van a escribir copiosamente, ¿no? Van a empezar a crear periódicos precisamente para defender el proceso de independencia. Hay curas, por ejemplo, el cura Sotomayor que escribe este famoso catecismo de la independencia, precisamente para enseñarle. Recuerden ustedes que son un grupito de notables los que saben leer y escribir. Entonces, ¿cómo hacen para transmitirle pues al pueblo sencillo que no sabe leer ni escribir? Ellos van se va escribiendo panfleticos o hojitas y ellos van también se escriben mucho, periódicos, y luego para transmitirlo van en las plazas, hay alguien que sabe leer y escribir y entonces le comenta eso pues al pueblo sencillo que es iletrado, que no sabe leer ni escribir. Entonces, a mí me parece que es importante, ¿no? A través de cómo se va generando, a través de los periódicos, a través
de estos medios, medios escritos, opiniones, ¿no? Y se van generando ideas acerca de un acontecimiento. Por ejemplo, el catecismo, ¿qué era un catecismo? Era para que todo mundo aprendiera los principios republicanos, ¿no es cierto? Y eso es de pregunta, respuesta, pero defendiendo la independencia. ¿Eso dónde se hacía? Y la gente seguía yendo a misa y el cura, pues que sabía leer y escribir, pues les leía, y curas obviamente pro-independentistas, ¿no? Les leían, hombre, hay que formar una nueva república, hay que formar unos nuevos valores, y entonces era a través también de parroquias en los pueblos en donde se defendía pues el proceso de independencia. Obviamente habían los contrarios, ¿no? Que decían acabar pues que defendían los intereses de la metrópoli, de la madre patria, como decimos, ¿no? Entonces es importante esto de los periódicos, ¿no? De las tertulias. Por eso, muchachos, yo sí creo que importante que más que, pues a mí me parece importante estudiar este acontecimiento, pero ustedes como estudiantes en las tertulias que se van generando en su colegio, cuando se toman un café o una gaseosa o lo que sea, ahí eran muy importantes las chicherías. ¿Quién puede tomar la chicha? Pues la gente sencilla, y allá la gente se enteraba por tradición oral, ¿no? Se enteraba de lo que estaba pasando. Todo eso es muy importante estudiarlo para el siglo XIX. Digamos, en los espacios de socialización, esos espacios ayudaron pues a que esto se tuviera un poquito más de conciencia de lo que pasaba, ¿no? Importante lo que dices. Apreciados doctores, para nosotros es un gusto poder haber compartido y aprendido gracias a sus aportes en esta charla. Para finalizar con nuestro webinar, sería importante que nos pudieran decir por qué debemos los niños preocuparnos por entender la historia de nuestro país, teniendo en cuenta que seremos quienes en el futuro tomaremos las riendas de Colombia. No, pues simplemente algo que ya habíamos dicho antes, y es que la historia no es una cosa que esté en el pasado y que no tenga que ver con nuestras vidas y con nuestra actualidad. Aprender historia nos sirve para tener en la cabeza todas las fechas, todas las batallas de las cosas importantes que han pasado. Nos sirve para, como bien lo decía Miguel Antonio en la pregunta, crecer como unos ciudadanos críticos, unos ciudadanos que tengan conciencia histórica, es decir, que sepan qué es lo que ha pasado en este país, pues para que podamos mejorar como sociedad y proponer un mejor futuro para todos y todas. Yo le agradezco, y voy a terminar con eso, le agradezco pues a Daniel que nos haya invitado, a Andrés Camilo, Andrés Camilo Díaz que está, pues yo aquí veo Elizabeth Muñoz, Miguel Antonio, los que alcanzó a ver, Helen Nicole Pedraza, bueno, y ¿quién fue el que formuló, o el nombre de quien formuló la pregunta? Miguel Martínez. Ah, Miguel, muchas gracias Miguel por la pregunta. A ver, yo le diría lo siguiente. Sí, entender la historia. Yo, pues, desde que estaba muy pequeñito empecé a leer sobre historia, y entender la historia pues nos lleva a comprender más lo que pasa en el presente, ¿no? ¿Por qué nos vamos a los archivos? ¿Por qué vamos y leemos documentos de Santander, documentos de Bolívar, documentos de Camilo Torres Restrepo, Camilo Torres Tenorio, de Antonio Nariño? Vamos a esos libros y pues uno está lleno para poder entenderlo, las dinámicas, ¿no? de la política, las dinámicas sociales. Y yo sí creo que cuando uno lee historia, pues ciertamente, y cuando uno conoce la historia, yo ahí sí, aunque esto sea una frase de cajón, los que conocen, pues, ¿para qué conocer la historia? Para no repetirla. Y yo sí creo que los historiadores podemos dar ese aporte, ¿no? Ustedes en el colegio sí es muy importante, y yo los felicito realmente por esta iniciativa. Felicito al profesor Daniel y a ustedes como estudiantes,
que se interesen por la historia, y es una historia que como ya lo hemos dicho, tiene que interesarse no solamente por los protagonistas, ¿no? Hay que interesarse por las mujeres, por los afrodescendientes, por los indígenas, por los campesinos. Esa historia, sinceramente, yo es que pues conozco más o menos el siglo XIX, y yo sí creo que estamos en mora de escribir. Se ha escrito, pero hace falta más. Yo pues los invitaría a cada uno de ustedes, muchachos, que están interesados en la historia, eso, a que se hagan preguntas inteligentes como las que nos han hecho a nosotros acá, y también que se las contesten y que puedan precisamente, pues cuando uno no conoce la historia, llamar a alguien que pueda compartir con ustedes, como lo hemos hecho en esta tarde, ¿no? Yo sinceramente los felicito. Por favor, sigan leyendo, sigan investigando. Yo creo que es muy importante ustedes. Y una historia, eso, que nos ayude a comprender el pasado, pero también para entender lo que nos está sucediendo, ¿no? Yo diría eso. Y pues muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy contento de poder ver pues personas jóvenes como ustedes, niños que están precisamente trabajando la historia en su colegio, ¿no? Y pues cuenten con nosotros, pues yo lo digo, cuenten en lo que nosotros podamos hacer como historiadores, y si necesitan alguna biografía o si necesitan de algún tema, pues el profesor Daniel tiene nuestros correos con toda tranquilidad, ¿no es cierto? Pues estamos para aprender, ¿no? Uno aprende de sus preguntas y uno aprende pues de lo que ustedes, de sus experiencias allá en el colegio. Muchas gracias, ¿no? Apreciados panelistas, muchas gracias por su participación en este espacio de compartir conocimientos. Fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Sin duda una charla muy divertida, muy entretenida, me gustó mucho, la verdad. Muchas gracias por haber compartido con nosotros en este espacio, en nuestra emisora Green Stereo. Y nada, es importante para nosotros que personas como ustedes estén en nuestro proyecto y podamos charlar con ustedes. Gracias a las personas. Por la invitación, y bueno, pues seguiremos en contacto. Cuídense mucho. Gracias a todas las personas Cuídense que se mucho conectaron. también. Recuerden que en nuestra emisora Bueno, escolar muchas está gracias. abierta para ustedes. Quiero volverles a ustedes quieran volver a enseñarnos y dejarnos estas excelentes reflexiones. Hasta luego, Bueno, Sebastián. gracias a ustedes también. Muy bien. Hasta Bueno. luego a todos, doctores. Muchas luego, gracias. Daniel. Hasta luego. Buenas tardes, estén seguros. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctores. Feliz tarde. Gracias. Gracias, profe Daniel. Bueno, Para Green Stereo informan reporteritos escolar. Muchas gracias. Green Stereo, una radio educativa.